Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer esta porción de la palabra. Y dice así las escrituras: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Diga conmigo: no había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y él, levantándose, Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no conocía aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió. Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Esta historia de Samuel, de cuando Dios trata de relacionarse con Samuel, debemos de recordar que Samuel es un producto de un milagro de Dios. En el vientre de Ana, que era estéril, esta mujer oró a Dios intensamente para que Dios le permitiera tener hijo. Y el Señor le dio a Samuel, y ella se lo dedicó y se lo entregó a Dios, a tal punto que Samuel, ya a una edad que podía ser de más utilidad, fue llevado por Ana al templo y se lo entregó a Elí. Y Elí comenzó a instruir a Samuel en todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, por lo menos prender la lámpara, ponerle aceite y estar ministrando en el arca de Dios. Y aunque Samuel no descendía aparentemente de descendientes sacerdotes, Dios comenzó a mirar a Samuel como el que iba a sustituir a Elí. La Biblia declara y dice que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y la visión, no había visión con frecuencia, dando a entender que Dios no estaba hablando, ni la gente estaba teniendo visión de Dios. No había relación de Dios con el hombre, ni de Dios con el hombre, ni del hombre con Dios. Por un largo tiempo no había visión y la palabra de Dios escaseaba. Hoy en día estamos viviendo algo similar en muchos pueblos y ciudades, donde pareciera que la unción, los milagros y las cosas sobrenaturales de Dios
están escaseando. Pero la Biblia declara y dice lo siguiente, que en medio de esa escasez, Dios toma la decisión de revelarse a Samuel. Y textualmente comienza diciendo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Significa que Elí lo estaba supervisando. Elí le estaba indicando cómo ministrar, cómo entrar al lugar santísimo, cómo hacer las cosas, porque lo hacía en presencia de Elí. Él ministraba a Jehová en todos los instrumentos sacerdotales y los instrumentos santos, pero Elí estaba allí supervisando a ver si el joven lo hacía exactamente como la ley de Moisés lo había mandado. Sigo paro. Y dice que a pesar de que Samuel ministraba a Dios, había escasez de palabra y de visión de Dios. Hasta que esa noche, dice una noche, aconteció un día que estando Elí acostado, cuando ya había terminado Samuel de ministrar en el altar, y se había acostado Samuel y Elí, la Biblia dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca era el instrumento que Dios había mandado hacer a Moisés para morar su presencia, como simbolismo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y la escritura dice que Samuel estaba durmiendo cerca de lo que representaba la presencia de Dios. A su nombre. Pero es interesante ver que Samuel puede dormir estando tan cerca de la presencia de Dios. Eso me dice dos cosas: o él no percibía la presencia, o la presencia no estaba ahí. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo y dormirse. No había forma de dormir frente a la presencia de Dios tangible que estaba allí. Eso da a entender que Dios no estaba en esa arca. La presencia de Dios no estaba en el templo. Entra en el templo cuando luego dice que Dios llamó al joven Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel responde: heme aquí, ¿para qué me llamas? Pero él se va a donde Elí, pensando que es Elí el que lo está llamando. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Elí le dice: ve y acuéstate, porque yo no te he llamado. Démele un aplauso a Dios. Ve y acuéstate, porque yo no fui que te llamé. Vuelve la segunda vez la voz de Dios: Samuel, heme aquí, ¿quién me llama? Y fue a donde Elí: ¿para qué me has llamado? La tercera vez Elí entiende que Jehová estaba llamando al muchacho. Ya la dimensión de Samuel iba a cambiar. ¿Por qué Elí entiende que Jehová estaba llamando al muchacho? Porque pareciera que Jehová llamaba a Elí de esa forma. Porque él dijo: entiendo, Dios está llamando al muchacho. De alguna forma u otra, Elí tenía experiencia con la voz de Dios. Tenía experiencia con el llamado. Conocía cuando Dios estaba en acción. Aunque había una decadencia espiritual posiblemente en la vida de Elí por apoyar el pecado de sus hijos, pero eso no le impedía a él el tener una experiencia con Dios, o eso no podía evitar que él se acordara de cómo Dios lo llamaba y cómo Dios trataba con él. Y Elí le dice: vete, y cuando vuelva a oír la voz que te llama, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y se fue Samuel y entró a su recámara ahí cerca del arca y se acostó. Y dice la Biblia que en esta ocasión ya Dios no solo lo llamó, sino que Dios se paró al lado de la cama de Samuel. ¿Por qué ahora Dios se acerca a Samuel de una forma diferente a las otras veces? Porque las otras veces Samuel desconocía que estaba siendo visitado por Dios. Pero la tercera vez Samuel entiende que no es Elí el que lo está llamando. Y como él tiene acceso a un entendimiento mayor, ahora ya Dios no lo está llamando de lejos, sino que se le acerca.
dando a entender que ahora sí podía tratar más profundo con Samuel. Y es ahí donde Dios habla con Samuel y le dice que iban a venir cosas temibles y terribles, y que él iba a traer juicio sobre la casa de Elí. Y Dios habla a Samuel de levantarlo y de estar con él. Desde ese día en adelante, un joven desconocido de Dios, que no conocía a Dios ni tenía experiencia con Dios, desde esa noche su vida cambió. Su estilo de vida fue diferente. Ya no solo ministraba a Dios, sino que ahora ministraba con Dios. Ya no solo le ministraba al altar de Dios, sino que ahora podía ser usado para poderle ministrar a otro. Antes que Dios le hablara y antes que él comenzara una relación con Dios, él solo podía ministrarle a Dios a la ciega. Pero ahora, después de ser ministrado por Dios, ahora él podía ser el profeta de Dios, podía ser el instrumento de Dios, podía ser el hombre que traía la voz de Dios a su nombre. Se rompió la escasez de palabra y de visión que había en el tiempo de Israel en aquellos días. Mientras Samuel solo le ministraba a Dios sin conocerlo, escaseaba la voz, escaseaba la palabra. Pero cuando ahora Dios les ministra a Samuel, ya no hay escasez de visión, porque ahora el hombre de Dios se para y dice: Jehová habló conmigo anoche y me dijo esto para ustedes. Hay alguien que alaba a Dios. Hay gente que por muchos años le ha servido a Dios, pero todavía no han sido servidos por Dios. Hay mucha gente que por muchos años con buena intención le han servido, le ministran a la obra de Dios, pero ellos mismos no han sido ministrados. Y yo creo que en esta tarde, aquí ahora, hay gente que va a pasar de una etapa de vida a otra etapa. Samuel era un desconocido en experiencia con Dios, pero un día, diga conmigo, llegó el día donde Dios se le apareció y habló con él. Y yo creo que ese día ha llegado para Juan Carlos y ha llegado para aquellos que están aquí. El día en que no solo le hablas a Dios, sino el día en que Dios te habla a ti también. Llegó el día en que no solo anhela a Dios, sino que Dios anhela también tu presencia. Yo necesito saber si alguien está entendiendo que Dios está llamando al joven. Hay alguien a quien Dios lo está llamando a una nueva etapa de su vida espiritual. O hay gente aquí que Dios lo está llamando a salir de la escasez de la palabra y de la visión, a salir de la escasez, porque la escasez que había en Israel no solo era para Israel, era para Elí, era para Samuel. Samuel no oía la voz de Dios, Elí tampoco, pero Dios dice, y Dios llamó al muchacho. Oh, hay alguien que alaba a Dios. Elí dice, entiendo, Dios está llamando al muchacho. Hay una generación que Dios lo está llamando a una intimidad, a una relación profunda. Hay una generación que va a echar a un lado las responsabilidades y se va a tirar a los pies del maestro. Hay una generación que ha venido hambrienta por estar en la presencia del Dios vivo. Dios está llamando al muchacho. Dile a alguien, Dios te está llamando. Dios te está llamando a conocerlo. Dios te está llamando a entrar en una relación con Él. Dios te está llamando a que te relacione con su palabra, a que conozca al que escribió su palabra, al que conozca al que murió en la cruz del Calvario. Dios te está llamando a una intimidad más allá. Dios te está llamando a soltar la religión y entrar en una relación. Dios te está llamando a soltar la sequedad y entrar en el río del Espíritu. Dios te está llamando a soltar la teoría y a comenzar a vivir una vivencia con el poder de Dios. Este es el tiempo en que Dios está llamando a una generación de poder, a una generación que va a experimentar lo sobrenatural de Dios. A su nombre. Dios está llamando al muchacho. Entendió Elí que Dios estaba llamando a Samuel a su nombre. Dios se quería convertir en el jefe de Samuel. Por un tiempo fue Elí. Por un tiempo Elí lo
lo ayudó a entender, lo introdujo. Pero ahora era Dios que quería enseñarle, dimensionarlo. Y yo sé que Dios te trajo aquí para decirte: te estoy llamando a aguas profundas. Te estoy llamando a un conocimiento de mi presencia mayor. Te estoy llamando a estar conmigo, a pasar horas conmigo, a estar en mi presencia, a meditar en la palabra, a leer la Biblia y dejar que la Biblia te lea a ti, a escudriñar la Biblia y dejar que la Biblia te escudriñe a ti. Dios está llamando a una iglesia a soltar las acusaciones y a convertirse en intercesores. Dios está llamando a la iglesia a cambiar. Dios está llamando a la iglesia a que no señale, a que en vez de tirar el dedo extienda las manos. Dios está llamando a una iglesia a revolucionar la tierra. Este es el mejor momento en medio de la pandemia, donde hay confusión en los gobiernos, donde ni los gobiernos saben qué hacer. Ahora es que la iglesia tiene que brillar con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje de salvación, con el mensaje de vida eterna. Hay alguien que dice: heme aquí, Señor. Estaba llamando al muchacho. Y hay 3 puntos importantes que puedo ver. Lo primero es que Samuel ministraba a Dios aunque no lo conocía. Y miles de cristianos sirven a Dios con buenas intenciones, pero no tienen relación con Él y no lo conocen. Y no basta servir en la iglesia, no basta ser parte de los sugieres. Eso es bueno porque eres de utilidad en la obra de Dios y Dios bendice eso. Pero Dios no quiere que te detenga en el trabajo para Él. Dios quiere que trabaje con Él. A su nombre. No nos podemos conformar con cantar en el coro, con ser una voz, con ser un pianista. Tenemos que ser un Samuel, porque hay gente que le sirve a Él, le sirve a la obra de Él, pero todavía no le sirve a Él. Sigo paro. Servirle a la obra de Dios es trabajar para su obra, pero servirle a Él es trabajar en Él y con Él y movernos en Él y para Él. Y Samuel tenía buenas intenciones, pero no se había relacionado con el Dios a quien él estaba ministrando su casa. Y miles de cristianos tienen una intención hermosísima, pero no se relacionan con Dios. Por eso hay cantantes inconversos que se convierten y de una vez los pastores de poca visión lo ponen en escenario de multitudes, cuando ni siquiera lo conocen a Él, ni han oído hablar de Dios, ni se relacionan con Dios, ni tampoco se han desconectado de una vida impía. Pero como son famosos, el pastor lo pone donde él entiende, y eso es un error. Por eso tenemos cantantes desviándose cuando eran cristianos. ¿Por qué? Porque lo que vimos fue el talento, no le vimos el depósito de Dios ni el carácter que había en ellos. Y Dios está llamando una generación de cristianos que no solo le sirva la obra de Dios, sino que trabaje con Dios, que le sirva a Dios, que conozca a Dios. A su nombre. A su nombre. Lo primero que Dios, diga conmigo, lo primero, el primer llamado que Dios le hace a usted y a mí no es trabajar para Él. Ese no es el primer llamado, ese es el tercero. El primer llamado de Dios para tu vida no es que haga algo para Él, es que lo conozca a Él. El primer llamado de Dios es que pase tiempo con Él. En Marcos capítulo 13 dice que Él llamó a lo que quiso. ¿Al quién? Después subió al monte, mire cómo dice, y llamó así al que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 primero para que estuvieran con Él y para enviarlo a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo primero es ser llamado por Dios. Lo segundo es pasar tiempo con Dios. Y lo tercero es ser enviado por Dios. Dios, antes que tú quieras hacer algo para Él, Él quiere hacer algo para ti. Antes que tú trates de edificar a alguien, Él te quiere edificar a ti. Antes que tú quieras liberar a alguien, Él te va a liberar a ti primero.
Antes que tú quieras que alguien se llene, Él te tiene que llenar a ti primero. Él tiene que poner el depósito, y eso solo ocurre cuando pasa tiempo con Él. Tu primer llamado no es diezmar, tu primer llamado no es dar ofrenda, tu primer llamado no es ir a predicar en las calles, tu primer llamado, no, tu primer llamado es estar con Dios, conocer a Dios, intimar con Dios, relacionarte con Dios, y de ahí en adelante, ahí en tu secreto se te revelará tu llamado y para qué estás aquí y para dónde Dios te va a enviar. Lo primero es conocerlo, lo primero es intimidar con Él, lo primero es oír su voz, lo primero es abrazarse con Él, lo primero es amarlo a Él, lo primero es rendirse a Él, lo primero es dejar que Él te saque los demonios, que Él te ministre, que Él te quite la apatía, que Él te quite el orgullo, la duda, y que Él te sane. Y después que Él te sana, te libera y te llena, entonces te dice: te doy poder para sanar enfermos, te doy poder para echar fuera demonios, te doy poder para restaurar a otros. Solo primero es estar con Él. Tú no puedes ser efectivo con los hombres si no eres efectivo con Dios. Tú no puedes ser de utilidad de parte de Dios para los hombres si no te dejan ministrar por Dios. Esta mañana hablábamos que antes de Dios darle un ministerio a Ezequiel tan poderoso, primero tuvo que derribarlo. Y a veces Dios tiene que tirarnos al suelo para en el suelo reconocer que no podemos ser efectivos si Él no nos da la fuerza. Todo el secreto del éxito de un hombre descansará en su dependencia de Dios. Si se salió de ahí, se muere. Tu primer llamado es conocerlo a Él, estar con Él, a su nombre. A su nombre. Jesucristo dijo que la vida eterna no es el cielo, la vida eterna no es calle de oro, la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Dios. La vida eterna es tener revelación de Dios constantemente. A su nombre. La palabra de Dios siempre va a escasear a donde no hay una relación con Dios. Donde Dios es desconocido por nosotros, las visiones escasean. El pueblo no pereció por los ataques del enemigo, sino por falta de conocimiento. La falta de conocimiento de Dios será una cárcel en donde estaremos limitados en nuestras vidas. Necesitamos profundizar en Él, conocerlo a Él. A veces nosotros los hombres nos queremos turbar cuando aconsejamos gente y no cambian, pero realmente esa gente quiere cambiar. Es que no ha tenido conocimiento todavía de Dios. Lo que debemos de hacer es invertir tiempo en enseñarle a Dios, en enseñarle la presencia, en enseñarle las profundidades, y ellos mismos serán impactados, desafiados y transformados por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando no tenemos relación con Dios, sus visiones escasean. Cuando no tenemos tiempo para estar con Él, su palabra dejan de oírse. Dejamos de tener dirección divina y comenzamos a operar en la carne, en los sentidos, en la fuerza, en la humanidad. Y de esta forma nos debilitamos y somos menos efectivos y somos más débiles. Porque en la carne no se puede agradar a Dios. Es una vida rendida al Espíritu Santo. Cuando dejamos de tener tiempo con Dios, perdemos conocimiento de Dios. Dios visita al hombre cada mañana según Job. ¿Quién es el hombre para que lo visite toda la mañana, toda la madrugada, y para que derrame sobre él tu corazón? Cada mañana Dios tiene una revelación. Cada mañana Dios tiene una palabra fresca para ti, que va a alimentar tu hombre espiritual, quien realmente eres, que te va a dar dirección, que te va a dar ánimo y que te va a dar cobertura para enfrentar cualquier dardo del enemigo en el día, y te va a dar armadura para defenderte y arma para enfrentar cualquier batalla. Por eso debemos de ir a Dios toda la madrugada y esperar que Él llegue, porque Job
Job promete y dice que Dios visita al hombre. ¿Quién es el hombre? Para que lo visite toda la mañana, para que lo pruebe en cada momento y lo engrandezca. Dios visita a la mujer y al hombre diariamente. ¿Alguien puede alabar a Dios? Pero cuando nos perdemos en el tiempo de Dios y no pasamos tiempo con Dios, es ahí donde carecemos de visiones, de palabra, de revelación a su nombre. Y si nos descuidamos, estaremos abrazados con los demonios en el infierno. Por eso no debemos de olvidar que si queremos un constante fluir de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, necesitamos estar con Él. Dile a alguien: prepárate, porque el tiempo de que escasee la palabra de Dios en tu vida va a terminar este día. Toda escasez espiritual en tu vida va a acabar. Toda escasez de visión en tu vida va a terminar. Dios va a hablar contigo abundantemente. Dios te va a dar visión abundantemente. Dios te va a dar de su presencia abundantemente. Y hay pastores que me escuchan allí en las redes, que el Señor le dice: se acaba la temporada de escasez espiritual en tu casa, porque ya no va a haber escasez de voz de Dios, ya no va a haber escasez de palabra de Dios, ya no va a haber escasez de profecía, ya no va a haber escasez de dones fluyendo. Este día Dios establece que se les revela a Samuel. Este día termina Dios con la escasez espiritual que hay en Latinoamérica, escasez espiritual que hay en España, que hay en República Dominicana y en Puerto Rico, en Cuba y en todo el Caribe. Dios desciende a hablar con un Samuel y le dice: he aquí, Samuel, yo haré cosas grandes. Hay alguien que cree en eso. Hoy se termina la escasez espiritual, viene en tiempo de abundancia de Dios, se derrama el poder de Dios. Sigo paro. Dice la palabra de Dios que desde ese día no hubo escasez, porque Dios comenzó a hablar con un muchacho. Y yo creo que este es un día donde se me fue el tiempo. Se marca un antes y un después, donde en este tiempo había escasez y tenía que andar detrás de los profetas. De ayer para atrás, tú tenías que vivir buscando a ver quién es el profeta para que te hable Dios. Y tenías que buscar en el internet a ver cómo escucha algo de Dios para tu vida. Eso fue de ayer para atrás. Pero de ayer para acá Dios dice: yo rompo esa escasez de mi presencia que hay en tu vida, y te visito, pero con una visita permanente. Hay alguien que cree que va a entrar en la abundancia de la voz de Dios en su vida. Hay alguien que cree que va a entrar en esa dimensión espiritual que ha anhelado por tantos años. Viene la abundancia de la palabra de Dios. Alguien diga aleluya a su nombre. 13, muy sorprendente, que estaba cerca del arca de Dios, pero no conocía al Dios del arca, y estaba durmiendo allí. Diga conmigo: pero estaba cerca. Y es importante estar cerca de algún movimiento espiritual. Por eso Dios honra la fe de miles y cientos de gente que vienen de diferentes estados a esta iglesia, porque aunque hayan vivido tiempos de escasez, toman la decisión de acercarse a donde hay un movimiento del Espíritu Santo. Y aunque son criticados por decir: Dios está aquí, ¿para qué va para allá?, esa gente carece de conocimiento. Usted con todo y la crítica se acercó al arca. Y si usted se acercó al arca, Dios le va a hablar aquí en el arca. Alguien alabe la gloria de Dios. Hay alguien listo que alaba a Dios. Di conmigo: durmiendo pero cerca. Siéntese un minuto. Hay gente que espiritualmente están durmiendo, pero están cerca de donde lo pueden despertar. Yo prefiero un descarriado aquí adentro que un descarriado allá afuera. Sí, lo repito, porque allá afuera se lo puede llevar el diablo, pero aquí adentro el diablo tiene que pensarlo bien para arrastrarlo. Hay alguien que alaba a Dios.
No queremos que esté descarriado aquí adentro, queremos que esté firme. Pero por si acaso, es mejor estar débil en la casa de Dios que estar débil en una discoteca. Se te puede pegar un botellazo, una puñalada, un tiro y matarte. Pero aquí no hay botella volando, aquí no hay cuchillo, aquí no hay tiro. Aquí lo que hay es adoración y poder de Dios. Sigo paro. Estaba dormido, pero estaba cerca. Y cuando tú estás cerca de donde hay abundancia, en cualquier momento te alcanza. Cuando tú estás cerca de donde hay agua, en un momento dado te van a caer gotitas de agua. Y Samuel estaba dormido, pero estaba cerca del altar. Hay alguien que alaba a Dios. Samuel estaba cerca, Dayana, de donde Dios había hablado una vez. Samuel estaba cerca de los querubines. Samuel estaba cerca de los 10 mandamientos. Samuel estaba cerca de la vara de Aarón. Samuel estaba cerca del maná. Y cuando tú estás cerca del pan, de la vara, de los 10 mandamientos y de los querubines, la gloria te puede tocar en cualquier momento. Y hay gente en esta tarde que lo va a tocar la gloria, que lo va a llamar el Dios viviente. Voy a repetir esto, porque Dios ama a la gente. Le estoy hablando a gente con hambre, a gente sin hambre, a gente que tiene hambre de lo que está oyendo, a gente que no le interesa lo que estoy hablando. Pero como quiera, los dos son ministrados, uno para llenarse y otro para juicio cuando esté delante de Dios. Así que el que no tenga hambre de lo que estoy hablando, des un bofetón usted mismo, pan, y despiértese, porque Dios lo está llamando para algo grande. Dios lo está llamando para que no te quede atrás. Dormido pero cerca. Dormido pero cerca de donde Dios una vez se manifestó. Y Dios le encanta frecuentar lugares a donde Él se movió. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso de tiempo en tiempo se movía en el estanque de agua. Y por eso de tiempo en tiempo descendía en el Sinaí. Y como esa arca la había diseñado Él, la había mandado a hacer Él, esa arca era un punto de contacto. Tú tienes que mira, aunque tú no estés caliente en el Señor, aunque tú no tengas fuego, mantente cerca de un punto de contacto, de donde hay contacto con el Dios vivo. Por eso es que hay gente que, mire, aleluya, los hermanos de la casa muchas veces no han entendido lo que significa casa de Dios. Casa de Dios es un punto de contacto con la presencia y con el cielo. Hay miles de gente que han pasado por aquí en los últimos 3-4 años, y de ellos han levantado pastores, profetas, evangelistas, y están impactando al mundo, porque aún en su debilidad espiritual se pudieron acercar a donde podían entrar en contacto. Y hay gente hoy que va a entrar en contacto con la gloria aquí, que va a entrar en contacto con la visión y con la palabra del Dios vivo. Sigo paro. Así que voy rapidito. Dormido pero cerca de donde Dios se podía manifestar. Yo prefiero un descarriado ahí sentado que un descarriado en una discoteca. En la discoteca no hay adoración ni hay un predicador como yo. Pero aquí hay adoración y hay un predicador como yo. Así que yo lo prefiero ahí, porque en cualquier momento, ¡pum!, le cae el poder y lo cambia. Pero allá lo que le va a caer más demonio. Eso es lógico. Dormido pero cerca. Por eso es que usted, aunque se sienta débil, sin deseo de venir a la iglesia, aunque usted no entienda, venga, siéntese. Aunque le duele la pierna, arrástrela, venga. Mire, aunque usted se duerma ahí, pero se está durmiendo en la iglesia, no en una discoteca, quédese, que en cualquier momento un ángel lo despierta con un bofetón y usted alaba a Dios. Pero venga cerca, venga, acérquese al altar. Wow, ¿cuánto alaban a Dios? ¿Sabe cuál es el plan del diablo? Alejarte de donde tú puedes entrar en contacto con Dios.
Cuando alguien peca y se descarría, ¿sabe lo que dice el diablo cuando peca? Descarríate, no vaya a la iglesia, qué vergüenza, ya los hermanos no te quieren, ya Dios no te quiere, vete para el mundo. Si te lleva del diablo, termina en el infierno. Usted pecó, usted cayó, hizo algo indebido, arrástrese a donde se puede levantar, arrástrese a donde lo puedan avivar otra vez. Y ese lugar se llama la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Así que si cometiste error, más rápido, acércate al altar. Porque ¿dónde te van a restaurar? Aquí te va a restaurar Dios. Dormido pero cerca. Pueden sentarse que voy a terminar. Los que quieran quedarse de pie por mí no hay problema, me acompañan. Dormido pero cerca. Dile a alguien, estoy cerca. Dile a alguien, estoy cerca. Y cuarto, quiero concluir. El muchacho está entrando en cómo tener una relación, cómo comenzar una relación con Dios. Dios fue el que comenzó la relación primero. Él es el que pone el querer siempre como el hacer. Él fue el que vino y murió. O sea, el primer paso lo dio Dios para nosotros. Así que Dios viene y llama a Samuel. Pero Samuel va donde Elí y le dice, ¿para qué me llama? Entendiendo que Elí que lo está llamando, porque no conocía la voz de Dios. Y cuando Elí le instruye cómo responder, es ahí donde Samuel entra en contacto con Dios. Mientras Elí no le enseña cómo conectarse, Dios está tratando de entrar en contacto con Samuel, pero Samuel no puede entrar en contacto con Dios. No sabía responder. No sabía cómo responderle a la voz que lo estaba llamando, porque carecía de conocimiento. Samuel sabía ministrar a Dios, pero no sabía responderle a Dios. Y es un punto tan importante saber responderle a Dios, que nos va a llevar a dimensiones sobrenaturales. En Hechos 13:1, la Biblia dice que ministraban un grupo de profetas y apóstoles al Señor en ayuno. Y dijo el Espíritu, apartadme a Pablo, a Bernabé. Ministraban al Señor como Samuel. La diferencia de esto era que ellos sabían responderle a Dios. Y mientras ellos estaban ministrando, el Espíritu viene y le dice, Pablo y Bernabé, úncalo para la obra que yo lo he llamado. Responder a Dios correctamente será importante para ministrar con Él y saber cuando Él dice sí y cuando Él dice no. Yo le he estado enseñando a Ismael cierto misterio que a mucha gente no se lo he enseñado. A ciertas personas se lo enseño y ahora ustedes lo van a saber. Saber responder al Espíritu en el momento que Él dice. Uno tiene que aprender, y lo voy a hacer de una forma, lo voy a aplicar de una forma ministerial. Uno tiene que aprender a ministrar y a responder a Dios cuando Él dice, termina aquí, hay que terminar ahí. Montones de predicadores, al igual que a mí, nos ha pasado lo siguiente. Preparamos el bosquejo, estamos listos para predicarlo, y es un mensaje de Dios, pero no es el tiempo de Dios. ¿Y qué hacemos? Predicamos el mensaje de Dios fuera del tiempo de Dios. Resultado, nada. No sucede nada porque todo tiene ocasión y tiempo en Dios. Entonces cuando uno predica el mensaje de Dios pero fuera del tiempo de Dios, uno se siente que se muere. Uno se siente que la poca unción que le quedaba se le fue predicando. Uno se siente seco. Y yo mismo en momentos así digo, si tuviera una máquina del tiempo, le pagara lo que tuviera para que me devolviera otra vez 2 horas antes y yo hacerle caso a Dios. Porque cuando uno no responde a Dios en la forma que Él quiere, uno no se conecta a la dimensión del día, de lo que Dios tiene para ese día. Creo que algunos no entendieron o sí. Por ejemplo, yo le he dicho a Ismael en varias ocasiones, estando en España, en varios lugares, le he dicho, mira, fíjate el predicador. Y le dije, aprende esto. Mira, ahí está fluyendo la palabra. Ahí está. Mira, ahí terminó el Espíritu. Mira cómo Él sigue. Mira, vuelve y se metió al Espíritu otra vez, vuelve y se salió. ¿Y qué resulta? Dije, mire Ismael, como ya dejó de fluir. Ahora él quiere impresionar a la gente para que fluya. Y ya no va a fluir porque el Espíritu terminó. Cuando Dios le dijo, párate, no respondió. ¿Están entendiendo? Entonces yo se lo estoy enseñando a él para que él no sufra lo que yo sufrí por más de 20 años. Y todavía tengo que tener el espíritu muy fino
porque de vez en cuando uno se pasa sin darse cuenta. Es importante tener ese oído afinado para saber cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no, cuando Dios dice para y cuando Dios dice sigue. Yo les digo a ustedes sigo, paro, y ustedes dicen sigue, pero yo estoy sujeto al sigue de Dios. Cuando Él me dice sigue, sigo, para, paro, a su nombre, a su nombre. Entonces Samuel aprendió a responderle a Dios, y cuando le dijo correctamente lo que lo iba a conectar a Dios, entonces Jehová le emite el próximo mensaje y comienza a relacionarse con él. Pero ¿quién enseñó a Samuel a responderle a Dios? Elí, a su nombre. Dígale aleluya al que le queda al lado. Grítele aleluya. A su nombre. ¿Por qué no puedo tener, o por qué a veces no podemos tener una relación con Dios? Se nos hará difícil desarrollar una relación con Dios si no tenemos relaciones con hombres y mujeres de Dios. Y ahí voy al punto y voy a terminar. ¿Por qué a veces no podemos aumentar nuestra relación con Dios? Porque a veces no tenemos relación con hombres y mujeres que ya tienen relación con Dios. A su nombre. A su nombre. Se lo voy a explicar. Un pastor de Dios me llamó ayer, que yo lo conozco de hace muchísimos años, y comenzó a contarme que había cierto tiempo donde él estaba en una dimensión tan hermosa, pero que ahora se siente seco y que no siente el fluir, y en vez de tener más gente, tiene menos gente en la iglesia, y se siente frustrado. Y comenzó a decirme, siempre me llamaba, pero en esta ocasión se metió el espíritu, y él me comenzó a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Juan Carlos? ¿Cómo entro en contacto con Dios? ¿Cómo vuelvo a activarme? Me siento seco. Inmediatamente el Espíritu Santo me habló y le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que tú necesitas mantenerte relacionado con gente que se mantiene relacionado con las dimensiones de Dios. Y si tú lees la historia de todo hombre de Dios, todos tuvieron una inspiración. Todos se sentaron a escuchar, a ver a alguien. Gracias por su entusiasmo. A su nombre. Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, María Esther. Todos tuvieron a alguien que fue de inspiración. Tú necesitas relacionarte con personas que anden en esa dimensión, en ese fluir. Que cuando tú hables con ellos, ellos te inspiran a buscar. Tienes que comprar libros que cuando tú lo lees, tú quieres meterte con Dios. Exactamente, eso es lo que te ayuda a desarrollar. Hay libros que yo leí 20 años atrás que cambiaron mi vida. A su nombre. A su nombre. Y hay gente que critica a los hombres de Dios, hacen lo que ellos quieran, pero yo tengo que ser honesto. Yo leí el libro Buenos Días Espíritu Santo y mi vida cambió para siempre. Le estoy hablando a gente que tienen hambre de lo que estoy hablando, no a los que no tienen hambre. Mi vida con el Espíritu Santo entró en una mayor profundidad y se desarrolló cada vez más ahora. Libros, videos de hombres de Dios que cuando lo miré dije, wow, tengo que aumentar mi día de oración. Y exactamente el relacionarme con esos hombres y servirle a esos hombres y esas mujeres me mantuvo conectado, me mantuvo relacionándome, me mantuvo deseando tener la relación que ellos ya tenían con Dios. Tiene que hacer conexión con gente de Dios, no con gente del diablo. Sigo paro. Trata de acercarte a personas que te inspiren a ir más profundo, que te inspiren a conocer más a Dios. Personas que estén experimentando lo que tú anhelas experimentar y acercarte a ellos. Y si no puedes acercarte a ellos porque están muy lejos, mira sus videos, lee sus libros, escucha sus mensajes
Y tú verás cómo va a despertar en ti eso que está durmiendo. Y va a querer esa relación con Dios. Eso me pasó muchas veces. Conocí un hombre que era el profeta más poderoso que yo he visto. Uno de los más poderosos que yo he visto. Yo me relacioné con ese hombre porque al verlo ministrar me dio hambre de ver la gloria de Dios. Me la acerqué tan cerca que me permitió plancharle los pantalones y limpiarle los zapatos. Y todo yo lo hacía porque quería conocer la profundidad de Dios con él. Y solo sirviéndole, él permitía que yo accediera a sus secretos de Dios. Porque podíamos tener una relación de ministros. Yo soy pastor, tú eres pastor. Oh, qué bien, Andy, ¿cómo está? Oh, gloria a Dios. Vamos a comer, Andy, podemos hablar un ratito y a una campaña. Pero si eres que me carga la Biblia y anda conmigo en el carro, y con él es que yo ando, y le digo, varón, llévame su zapato y límpiamelo, por favor. Él va a tener conocimiento de misterio conmigo que él no lo va a tener. Porque con él yo lo que tengo una amistad ministerial. Este hombre me sirve. Este hombre ve cuando yo lloro. Este hombre ve cuando yo hablo en lengua. Este hombre ve cuando yo profetizo. Este hombre ve los ayunos que yo hago. Entonces él va a conocer mis secretos, no él. Es el poder de servir. Por eso Eliseo comenzó sirviendo, no ministrando. Tienes que buscar, siempre mantente buscando cómo conectarte a personas que tengan lo que tú quieres. Elí es el que ayuda a Samuel a relacionarse con Dios. Yo sé que Elí le decimos el caído, el sin visión, pero por lo menos hizo algo buenísimo. Le enseñó a Samuel cómo hablar con Dios. Y le dijo, ve y acuéstate, y cuando tú oigas la voz que se parece a la mía, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Y esa instrucción de Elí fue la que llevó a Samuel a conectarse con Dios, a tener una relación profunda con la presencia de Dios. A su nombre. Fue Elí que le dijo a Samuel cómo podía acercarse. Fue Elí que le dijo a Samuel cómo responder. Y si hoy hablamos del profeta Samuel y de lo grande que fue, no podemos quitarle los méritos a Elí, porque Elí fue el que lo enseñó a relacionarse con Dios. Pero Samuel estaba relacionado con Elí, y su relación con Elí lo ayudó a relacionarse con el Dios de Elí. Tú vas a necesitar mentores espirituales, gente de Dios que te inspiren. Si tienes problema matrimonial, no te vayas donde la muchacha que se divorció. Ella no es inspiración para ti, ella es fracaso. Tienes que irte a la que tiene 30 años con su matrimonio. Ella es inspiración. Si eres un pastor frustrado, turbado, porque no ha podido crecer, no te vayas donde otro pastor que tú tienes 50 miembros y él tiene 10 miembros, porque él no te puede enseñar nada de crecimiento. Conéctate con el que tiene 1000 miembros, porque algo carga él que tú no tienes y que él te lo puede ministrar. Porque al final de la historia, el que tenga 1000 o 500, la gloria será de Dios y no de los hombres. A su nombre. A su nombre. Termino. Elí, y quiero puntualizar, es el hombre usado por Dios para decirle a Samuel cómo hablar con Dios. Elí es el que enseña a Samuel. Y si realmente queremos profundizar en una relación mayor con Dios, debemos de acercarnos a hombres y a mujeres de Dios. Dios pudo haberle dado la unción a los hijos de Moisés, pero se la dio a Josué, porque era Josué el que pasaba tiempo con Moisés. Dios escogió a Eliseo, pero primero le dijo a Elías, quédate por lo menos 10 años con él, enseñándolo.
Y allí, a través de una relación con Elías, Eliseo tuvo una relación con Dios. Carro de Israel, su gente de caballo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Los discípulos operaron casi los mismos milagros del maestro y tuvieron 3 años y medio durmiendo cerca de él, comiendo en la misma mesa, caminando en el desierto, corriendo los mismos peligros, hasta que se relacionaron con él. Y él pasaba grandes tiempos, largas horas, enseñándole a ellos en secretos. Mientras la multitud le enseñaba manifestaciones, a ellos le enseñaban cómo hacer esas manifestaciones. Ahí era que estaba el punto. Y Dios dice esto: estoy llamando a Samuel.